Bueno, chicos, bienvenidos a la clase. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar con nuestra clase de este día. Como pueden ver, la clase de este día se llama calorimetría y cambio de fase. El material socioemocional lo podemos ver ahorita en pantalla. Dice: los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Con este tipo de mensaje yo lo que pretendo es que ustedes pueden cambiar su mentalidad a una mentalidad de crecimiento y que puedan creer que cuando nos equivocamos no es porque no somos inteligentes o porque no somos capaces de hacer algo o que es un gran fracaso el equivocarse, sino que lo que quiero que ustedes sepan es que los errores son parte del aprender y que si nos equivocamos es porque estamos en el proceso de estar aprendiendo las cosas que nos corresponde estar aprendiendo. Así que espero que veamos con esa perspectiva los errores de ahora en adelante. El objetivo de nuestra clase es reconocer las fases de la materia y entender lo que sucede en la estructura molecular de la misma cuando estos cambios suceden. Solo recordando un poco la clase anterior, vimos lo que era el calor y la cantidad de calor, ¿verdad? Y aprendimos una fórmula. Dijimos que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por el delta T. Dijimos que este calor específico depende de cada sustancia y la cantidad de calor que le apliquemos entonces a una sustancia, qué tanto va a absorber o qué tanto va a soltar de calor, va a depender de la cantidad de masa de la sustancia que estamos tratando, el calor específico de la misma y el cambio de temperatura que ésta sufra, ¿verdad? Aquí ya tenemos despejado lo que es el calor específico. Entonces, si usted se fija, lo que hemos hecho es despejarse y me queda Q sobre M delta T. Las unidades del calor específico son joules kilogramos por grados Celsius. Esto puede cambiar, ¿verdad? Puede ser cualquier unidad de calor o de energía aquí arriba. Aquí abajo cualquier unidad de masa y cualquier unidad de temperatura. También hablamos de esta tabla, ¿verdad? Donde están algunos de los calores específicos y hablamos que comparamos algunos calores específicos, el aluminio, del cobre, vimos el agua y dijimos que el agua tiene uno de los más altos calores específicos y esa es la razón por la cual se utiliza para enfriar las cosas. Y hablamos de cómo la naturaleza utiliza esto de los calores específicos para enfriar la tierra o calentar la tierra a través de los procesos de las corrientes de convección, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar ese conocimiento. Aquí tengo un ejercicio que se deriva del ejercicio que vimos en la clase anterior. En la clase anterior hablábamos que una chica había ido a una fiesta de cumpleaños y que se comió una rebanada de pastel de 400 calorías. Pero dijimos, ella no quería que esas calorías se le convirtieran en grasa, ¿verdad? Entonces para eso ella decidió ir a una sesión de bicicleta al día siguiente para poder convertir esa energía botar esa energía, ¿verdad? A través del ejercicio. Vimos que necesitaba más de 2 horas para poder quemar totalmente las calorías del pastel. Pues al ver ese tiempo ya se decepcionó y ahora lo que quiere hacer es probar otra cosa, siempre haciendo uso del conocimiento que tiene del calor, ¿verdad? Y de la física. Ella piensa que tomando agua helada a 0 grados Celsius, esta agua se va a calentar hasta llegar a su temperatura corporal normal, que es de 37 grados Celsius, y que ese hecho va a ayudar a absorber la energía del pastel, que es esta que está acá.
Ahora la misión que tenemos en este ejercicio es encontrar cuánta agua helada tendría que tomar para absorber la energía generada metabolizando el pastel de cumpleaños. Entonces veamos los datos. Los datos que tenemos son la temperatura inicial del agua. Ella lo que va a usar para quemar estas calorías es agua helada, así que vamos a trabajar con el agua. Esa es mi sustancia principal. La temperatura inicial es 0 grados Celsius. La temperatura final es de 100 grados Celsius. Ah, no, perdón. La temperatura final es de 37 grados Celsius. Vamos a borrar aquí. 37. Y tenemos las 400 calorías. Si recuerdan, en el ejercicio anterior convertimos estas 400 calorías a joules, ¿verdad? Y la utilizamos como trabajo, porque ya hemos dicho anteriormente que para la física, la energía, el trabajo y el calor son sinónimos. ¿Cómo la vamos a utilizar ahorita? Bueno, eso va a depender de la fórmula que nos convenga usar. La fórmula que nos conviene usar en esta ocasión es la de calor, la que acabamos de recordar. Calor, cantidad de calor, dijimos que es igual a mc por delta T. Entonces, estos 400 kilocalorías se convierten en calor, ¿verdad? El C, porque ya tenemos temperatura final y temperatura inicial, que es para sustituir aquí en el cambio de temperatura. La masa es lo que estamos buscando, el calor ya lo tenemos y el C. ¿De dónde obtenemos el C? Recuerden que estamos trabajando con agua. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar el C del agua. ¿A dónde lo voy a buscar? En la tablita que les mostré anteriormente. Si yo me voy a la tabla, me doy cuenta que el C del agua es 4186 joules. Kilogramo por grado Celsius. Veámoslo aquí en la tabla para verificar. Aquí tenemos el agua, 4186 joules kilogramo grados Celsius, ¿verdad? Entonces de ahí hemos sacado ese valor. Como ven, yo tengo aquí en unidades de joules el calor específico, así que voy a convertir estas calorías, kilocalorías, a joules. Aprendimos también las equivalencias en la clase anterior y dijimos que una kilocaloría equivale a 4186 joules. Pongo mi factor de conversión. Se me va kilocaloría con kilocaloría y voy a realizar esa multiplicación. Me quedaría entonces 400 por 4186. Y eso me da 1.674.400. 1.674.400 joules. Bueno, ya tenemos todo entonces para realizar nuestro ejercicio. Voy a sustituir aquí, ¿verdad? En la fórmula. Voy a cambiar de color para que ya la sustitución quede aquí clara. En vez de calor voy a poner su equivalente en joules, que es de 1.674.400 joules. Esto es igual al M, que es lo que estoy buscando, por el C, que ya lo busqué en la tabla y es 4186 joules, por el joules kilogramo grado Celsius.
Esto multiplicado por el cambio de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final ya sabemos que es 37 grados, ¿verdad? Y la temperatura inicial es 0. Así que esto me da un total de 37 grados Celsius. Se me va a ir grados Celsius con grados Celsius y lo que voy a hacer es realizar esa operación, ¿verdad? Me da 4186 joules por 37 y eso me da 154.882. Entonces la voy a colocar acá. Voy a seguir acá. 1.674.400 joules es igual a la masa y esta multiplicación va a pasar a dividir acá, ¿verdad? Esa multiplicación me dio en la cálculo 154.882. Y las unidades que me quedaron fueron joules sobre kilogramo. Se me van a ir los joules aquí y solo me va a quedar las unidades de kilogramo. Y como lo que estoy buscando es masa, entonces las unidades están perfectas. Al realizar esta división, me queda lo siguiente. 1.674.400 lo divido entre 154.882. 10.81. Entonces tiene que tomar 10.81 kilogramos de agua para poder realizar su objetivo. Esta es una gran cantidad de agua, ¿verdad? Que no es conveniente consumirla de una sola vez. Así que quizás una combinación de ambas respuestas sería mejor. Eso es la aplicación de esta fórmula. Pasamos entonces a nuestro tema central de este día. Vamos a hablar acerca de la calorimetría, ¿verdad? Y cómo se estudia la transmisión y las medidas de calor cuando se dan interacciones térmicas entre las sustancias. Para ello vamos a trabajar con el principio de conservación de la energía. Si usted recuerda, este principio lo hemos venido trabajando desde el año pasado y es un principio súper fundamental en física. Aquí la continuamos viendo. Allá la veíamos cómo la energía se conservaba en los sistemas conservativos. Aquí lo vamos a ver cómo el calor se conserva en un sistema termodinámico aislado. Y para ello se va a decir que el calor intercambiado va a ser igual a 0. Esto significa, cuando me refiero a calor intercambiado, significa que cuando yo sume el calor ganado por cualquiera de las sustancias que intervienen y le sume el calor perdido, esto me tiene que dar 0. Pero no me puede dar 0 si yo sumara aquí dos cantidades positivas. Significa que una de ellas es negativa. Por convención, el calor perdido siempre se trabaja con signo negativo. Ese signo simboliza que se está perdiendo el calor. El calor ganado es positivo y el calor perdido es negativo. Entonces, trabajando esta fórmula me quedaría algo así. La sumatoria de todos los calores ganados va a ser igual a menos la sumatoria de todos los calores perdidos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Déjeme compartirle un interactivo. Este interactivo ya lo vimos en la clase anterior. Si yo en este momento pongo un termómetro a todos los cuerpos que van a participar en mi experimento,
se podrá dar cuenta que los termómetros marcan exactamente la misma temperatura. ¿Y esto por qué? Bueno, esto se debe a que han estado en contacto con el medio ambiente y al estar en contacto con el medio ambiente, lo que sucede es que han logrado el equilibrio térmico, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual todos tienen la misma temperatura. Pero voy a activar aquí los símbolos de energía para que sea más visible lo que sucede. Si yo pongo a calentar el agua, si usted se fija, ahí está pasando el calor en forma de energía al agua y esta empieza a subir gradualmente su temperatura, como puede ver en el termómetro. Cuando la temperatura, el agua empieza a convertirse en vapor, ya la temperatura está más alta que esta que tenía aquí. Así que ahora voy a dejar de aplicarle calor y mire lo que sucede. Mire el hierro, la temperatura que tiene y al meterlo empieza a subir y esa empieza a bajar. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, lo que ha sucedido es que el agua que estaba a mayor temperatura perdió energía y le pasó al hierro, ¿verdad? Yo puedo incluso meter este ladrillo que está a menor temperatura y si se fija empieza a subir su temperatura y esta empieza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Lo que ha sucedido es que el agua que estaba a mayor temperatura estaría en mi fórmula de este lado de acá. Estaría en calor perdido, ¿verdad? El agua que estaba a una temperatura mayor perdió calor. Entonces yo aquí lo que sumaría es el calor perdido por el agua, que será negativo. Y tengo el calor ganado. ¿Quién ganó calor? Ganó calor el hierro, porque si se acuerda empezó a una temperatura ambiente y luego llegó a una temperatura más alta, ¿verdad? Y también ganó calor el ladrillo. Entonces, si se fija, yo voy armando mis ecuaciones dependiendo de los cuerpos que participen. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera mezclado previamente el agua con el aceite? Yo aquí tendría el calor perdido por el agua menos el calor perdido por el aceite y de este lado el ladrillo y el hierro. Entonces va a depender de quiénes participen en la ecuación que yo voy a ir formando. Para que lo veamos ya en acción, se utiliza esto que está acá, que se llama calorímetro. La calorimetría es la parte de la física que va a estudiar este intercambio de calor, cómo se da la absorción o el ceder calor a otras sustancias y se hace a través de esto que se llama calorímetro. El calorímetro es como un termo que está aislado del ambiente. Si ustedes recuerdan el interactivo, el agua empezó a echar vapor, ¿verdad? Y a transferir energía al ambiente. Pero cuando nosotros hacemos eso en un calorímetro, ahí ven cómo la energía sale al ambiente, ¿verdad? En un calorímetro no tendríamos esa fuga de energía. Es decir, que en la fórmula que yo estaba formando anteriormente, yo aquí tendría que haber considerado también la energía que ganó el ambiente para poder ser exactos. Pero esto es como un desperdicio y no se puede medir qué masa es la que está recibiendo esa energía, ni cuál es el cambio de temperatura. Entonces, para evitar que haya este problema, es que se utiliza un calorímetro, ¿verdad? Como el que les mostré anteriormente, como este que está acá. Entonces, consiste en un vaso generalmente hecho de aluminio que está aislado del ambiente. Para poderlo aislar, tiene una tapadera muy bien sellada. Tiene además doble pared y en medio de esas paredes tiene un aislante y por dos agujeros que también están muy bien sellados con empaque,
se introduce un termómetro que obviamente es para medir el cambio de temperatura y un agitador. La función de este agitador es poder, como su nombre lo dice, agitar el agua para que el equilibrio térmico se logre de una manera más rápida. Generalmente el calorímetro se usa con la sustancia agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos que el agua tiene un calor específico bien alto y eso nos da tiempo para medir los cambios de temperatura y podemos ser un poco más exactos. También porque es de fácil acceso el agua y porque es barato, ¿verdad? Pero podríamos usar cualquier sustancia para estudiarlo. Veamos ya un calorímetro en acción en este otro interactivo que le voy a mostrar. Aquí está el calorímetro. Si se fija, tengo todos los elementos que le he contado, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es escoger aquí un bloque de una sustancia desconocida, no sé, pero sí conozco su masa. Le voy a aumentar la masa a 40 gramos y le voy a aumentar la temperatura a 220 grados Celsius. El agua la tengo a 20 grados y tengo una masa de 30 gramos de agua. Entonces, aquí voy a tener el caso anterior, ¿verdad? Porque aquí lo que está más caliente es la sustancia A y el agua tiene menor temperatura. Así que quien va a ganar energía es el agua y quien va a perder energía es la sustancia A. Miren lo que sucede, aquí está marcando la temperatura del agua. Si yo le doy comenzar, esa temperatura va a empezar a incrementarse. Y aquí me va a aparecer un gráfico de cómo el agua empieza a cambiar su temperatura. Ahí pueden ver en acción también el agitador, ¿verdad? Lo que está haciendo es mover el agua para que el equilibrio térmico llegue de una manera más rápida. Entonces, tal como lo dijimos antes, el agua empieza a aumentar su temperatura hasta este punto de acá. Si se fija a partir de ahí, la gráfica permanece constante. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué significa ese quiebre? Significa que este punto de acá, en este tiempo, logró el equilibrio térmico y que de aquí para acá la temperatura permanece constante porque ya no hay un paso de energía en forma de calor, ya que los dos cuerpos están exactamente a la misma temperatura. Entonces, así es como funciona un calorímetro y se utiliza para poder estudiar el traspaso de calor entre una sustancia y otra y también para poder encontrar el calor específico de las sustancias. Hablamos también acerca de los cambios de fase y vimos que tenían nombre, ¿verdad? Los cambios de sólido a líquido se llamaban fusión, de líquido a vapor, vaporización, de vapor a líquido, condensación y de líquido a sólido, solidificación. Hablamos también que habían sustancias que pasaban de una sola vez del estado sólido al vapor y se llama sublimación y el proceso inverso, sublimación inversa. ¿Por qué recordamos esto? Porque adentro de un calorímetro puede haber incluso un cambio de fase. ¿Qué tal si yo aquí lo que voy a agregar al calorímetro es hielo? Bueno, entonces ese hielo se empezaría a derretir hasta que llegara al equilibrio térmico con el agua y habría un cambio de fase. Se convertiría el hielo en agua, habiendo una fusión. Entonces, eso habría que tomarlo en consideración. Pero yo quiero que se fijen en lo siguiente. Les voy a enseñar el último interactivo de esta ocasión y quiero que se fijen y contesten esta pregunta. ¿Qué pasa con la temperatura durante un cambio de fase? Mire lo que sucede. Bueno, aquí lo tengo. Tengo aquí el termómetro, un beaker tapado y ahí tengo el termómetro introducido, ¿verdad?
Entonces, esta es la gráfica que se genera cada vez que una sustancia se calienta. Lo que tengo aquí es hielo, pero esto sucede con cualquier sustancia. Obviamente lo que cambiaría son las temperaturas de acá. ¿Por qué? Porque el hielo se funde a 0 grados y ebulle a 100 grados, pero no sucede así con todas las sustancias. Eso es propia del agua. Mire cómo va recorriendo el puntito rojo a medida que el hielo eh, se va fundiendo. Perfecto. Veamos qué es lo que sucede. Espero que se hayan fijado en la temperatura, ¿verdad? El hielo está inicialmente a menos 25 grados Celsius. Cuando yo enciendo el mechero, si se fija, la temperatura empieza a aumentar y llega a este punto de acá. Justo cuando llegue a este punto, ¿qué significa que esta línea esté horizontal completamente? Lo que significa que la temperatura ya no está aumentando, sino que permanece constante. Pero lo que yo tengo aquí es hielo que se está empezando a derretir, así que tengo hielo con agua. El hielo se sigue derritiendo y mientras haya hielo, la temperatura no asciende. Ahorita ya tengo solamente agua en este punto de acá. Luego, si yo le sigo aplicando agua, calor, esta agua se va a empezar a calentar más. Pero si se fijan, tengo agua a 0 grados Celsius. A veces pensamos que solo puedo tener hielo a 0 grados Celsius, pero también puedo tener agua a 0 grados Celsius. ¿Por qué aquí la temperatura no aumentó si el mechero estaba encendido? Eso es lo que vamos a discutir después. Sigamos observando. Ahora tengo agua, la temperatura empieza a aumentar hasta que llega de nuevo a ese punto crítico. Y el punto crítico se da en 100 grados Celsius, que es justo el punto de ebullición del agua. ¿Qué va a suceder mientras esto empieza a evaporarse? Miren lo que sucede. Se empieza a evaporar, pero la temperatura no incrementa hasta que llega a 0 grados, a 100 grados Celsius. De nuevo empieza a aumentar su temperatura y ya lo único que tengo es vapor. Lo que está incrementando la temperatura ahorita es el vapor que tengo acá. Entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar de este interactivo? Primero, puedo deducir que el agua o cualquier sustancia, mientras está cambiando de fase, su temperatura no se incrementa, a pesar de que se le está dando calor. A ese calor que se le da a una sustancia durante el cambio de fase, se llama calor latente. Latente significa originalmente escondido, porque es un calor que no se ve en el cambio de temperatura. Y entonces, ¿qué se hace ese calor si ya vimos que aquí también se da la conservación de la energía? Lo que sucede es que la sustancia utiliza ese calor para poder romper enlaces y separar moléculas y convertirse en una sustancia en otro estado. Recuerden que las moléculas en un sólido están muy unidas. Para poder separar esas moléculas y convertirse en líquido se necesita de energía. Y esa energía, la sustancia la toma del calor que se le está suministrando. Y ese calor que utiliza la sustancia para cambiar de estado, entonces es el que se conoce como calor latente. Y se mide así. El calor latente es igual al calor suministrado entre la masa de la sustancia a la que se le está suministrando. Si usted se fija, aquí tengo esto entre barras de valor absoluto, porque si usted recuerda, dijimos que íbamos a tener un calor positivo cuando se le daba calor a la sustancia, pero que íbamos a tener un calor negativo cuando le quitábamos calor a la sustancia. Este calor latente se da tanto en un sentido como en el otro. Si yo tengo vapor y lo empiezo a enfriar
a quitarle calor de tal manera que este vapor se convierta en agua y luego se convierta en hielo, también se va a dar la gráfica en el proceso contrario, ¿verdad? Las temperaturas siempre van a permanecer constantes mientras el vapor se convierte en agua o mientras el agua se convierte en hielo. Las unidades para el calor latente van a ser los joules sobre los kilogramos en el sistema internacional. Hay aquí algunos puntos importantes que quiero que tomemos en consideración. El primero de ellos es que todas las sustancias tienen un valor determinado de temperatura para fundirse y para evaporarse. El agua se funde en 0 grados y se evapora en 100 grados. Pero si yo pusiera ahí aceite, es otro punto de fusión y otro punto de evaporación. A estos puntos, a estas temperaturas donde la sustancia cambia de sólido a líquido o de líquido a sólido y de gas a líquido o de líquido a gas se le llama punto de fusión y punto de ebullición o de evaporación respectivamente. El otro punto importante es recordar que durante un cambio de fase el cuerpo absorbe o desprende una cantidad de calor que depende de la masa, pero que ese calor no se utiliza para incrementar la temperatura, sino que la temperatura del cuerpo permanece constante y empieza a aumentar hasta que toda la sustancia ha cambiado por completo. Cuando ya no hay enlaces que romper y ya todo se convirtió en agua, empieza a aumentar. O todo se convirtió en vapor, empieza a aumentar. Y así es como se comporta estos cambios de fase. Aquí tengo el resumen de la gráfica. Esto ya está generalizado para cualquier sustancia. Fíjese que aquí solo tengo temperatura de fusión, temperatura de ebullición. No tengo una temperatura específica porque eso va a depender de cada sustancia. Entonces aquí esa es la temperatura donde empieza el proceso. Y tengo un sólido, ¿verdad? Esa temperatura empieza a aumentar hasta que llega a su temperatura de fusión, luego permanece constante mientras este sólido se está convirtiendo en líquido. En este punto ya tengo solamente líquido, empieza a aumentar la temperatura hasta que llega a su punto de ebullición. El punto de ebullición empieza el gas a convertirse, el líquido a convertirse en gas y no hay incremento de temperatura. Y luego, cuando ya todo se ha convertido en gas, entonces puede empezar a aumentar la temperatura hasta llegar al siguiente punto cuando este gas se convierte en plasma, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que teníamos que aprender en esta clase. El examen viene hasta este tema, así que espero que todos podamos practicar y estudiar para salir bien en el examen. En la próxima clase tendremos un pequeño repaso de las cosas que hemos visto. Gracias, chicos, por acompañarme a la clase y que tengan feliz día.